Resumen de texto. Conclusión a la manera de una paradoja sobre el buen uso del relativismo cultural y del etnocentrismo. Denis Couché. Algo así escribió Couché en 1999. ¿Cómo escribir la cultura? Couché reflexionaba sobre la posible transcripción fiel de una cultura analizada, sopesa realidades. Antropólogos no creen en la posibilidad de las ciencias sociales. Los relativistas extremos apuntan que todo es construcción. Clifford Geertz piensa que necesariamente la transcripción es interpretativa y expresiva, a lo que agrega Couché. El investigador, quiera o no, entrega una parte de su autobiografía en sus escritos. Actualmente, piensa que nos encontramos en una paradoja respecto a la delimitación del concepto cultura, reexaminado de muchas maneras por las ciencias sociales, liándola, a la par que otros proponían el uso de su sentido restringido, que alude exclusivamente a producciones intelectuales y artísticas. Recuerda Couché que muchos alertan sobre la existencia de confusiones terminológicas, como por ejemplo que cultura funcione como eufemismo de la palabra raza. La idea de cultura subyacente en los primeros usos del concepto, a fines del siglo XIX, fue una etapa necesaria y permitió un avance epistemológico. Actualmente conserva toda su utilidad para las ciencias sociales. La discusión actual sobre la situación relacional en la que se elabora una cultura, su transcripción y análisis, no debe llevar a dejar de lado el interés por el contenido de sí misma, por lo que ella significa. Los significados y los significantes deben examinarse con la mayor atención. Admitir esto lleva a reconsiderar el relativismo cultural. Existen tres concepciones diferentes y ambiguas. En primer término, es una teoría según la cual las diferentes culturas forman entidades separadas, con límites, distintas, incomparables, inconmensurables entre sí. Esta concepción no resiste un análisis crítico. Luego, es comprendida como un principio ético, que pregona la neutralidad con respecto a las culturas, afirmando el valor intrínseco de cada una, cuyo resultado fue que todas las culturas son lo mismo. Una neutralidad ética puede ocultar desprecio, y si esto fuera poco, la neutralidad, como reconocimiento de la diferencia, puede llevar a la justificación de regímenes segregacionistas, porque se pervierte el derecho a la diferencia, convirtiéndolo en asignación de la diferencia. Así que, por lo tanto, se impone a relativizar el relativismo cultural. Hay que volver a su originalidad. El relativismo es postular que todo conjunto cultural tiende hacia la coherencia y a cierta autonomía simbólica que le confiere su carácter original singular. Una cultura funciona como una cultura. Nunca es totalmente dependiente, nunca es totalmente autónoma. Estas reflexiones sobre la idea antropológica de cultura y el relativismo cultural conduce a reexaminar la noción de etnocentrismo. Esta, con el uso y el tiempo, llegó a convertirse en sinónimo de racismo y fue condenada de la misma forma. El racismo es una forma de perversión social. El etnocentrismo, en su sentido original, es un fenómeno normal, como lo explica Pierre-Jean Simon. El etnocentrismo debe ser considerado constitutivo de toda actividad étnica. Asegura una función positiva que preserva su propia existencia, un mecanismo de defensa frente a lo externo. La pérdida de todo etnocentrismo lleva a la asimilación por adopción de lengua, cultura, valores, de una colectividad considerada superior. A su vez, el etnocentrismo no le quita validez a la regla metodológica que le impone al investigador quitárselo de encima por principios. Como vemos, él es necesario. De modo que, si el relativismo considera que no hay diferencia esencial entre culturas,
que no existe otro distinto de manera absoluta, sino que hay algo de uno en el otro, un equivalente, porque la humanidad es una, amerita pensar el uso del método etnocentrista en momentos de la investigación. De hecho, para encontrar las verdaderas diferencias, el etnólogo debe partir de rasgos comunes, como motivaciones, valoraciones, intenciones, etc. De esta manera, cierto etnocentrismo como punto de referencia hacia la propia experiencia y práctica puede ser condición necesaria, desde una postura consciente y controlada, para la comprensión. En fin, tomados como principios metodológicos, el relativismo cultural y el etnocentrismo no se contradicen, sino que se complementan. Su uso combinado permite incorporar la dialéctica de lo mismo y de lo otro, de la identidad y la diferencia, de la cultura y las culturas. Fin de resumen de texto. Conclusión a la manera de una paradoja sobre el buen uso del relativismo cultural y del etnocentrismo, de Denis Couché, 1999. En la descripción está el link para descargar el resumen. Adiós.